Aquí ya terminé la vuelta número 48 y voy a dar inicio a la vuelta número 49, ¿sí? Y sigo repitiendo las vueltas, las 6 vueltas que tengo aquí abajo, las estoy repitiendo ahora aquí. A ver, voy a quitar esta unión que hice para cerrar esta vuelta, porque quiero mencionarles algo. Vuelta tras vuelta, en los videos anteriores, yo me he adelantado en algunos me he adelantado y no les he mostrado cómo cierro y cómo inicio la vuelta. Pero ustedes ya saben porque en los primeros videos ahí se ve, bueno, ahí les muestro cómo cierro y cómo inicio las vueltas, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí, miren, estoy terminando la vuelta número 48 y voy a hacer aquí un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Voy a hacer una cadena de separación y obviamente el primer macizo pues son los 3 cadenitas con las cuales se hizo el primer macizo de la vuelta, ¿sí? Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadena yo voy a hacer un punto deslizado para de esta forma unir y cerrar la vuelta que acabo de terminar, ¿sí? Esto yo nada más lo estoy haciendo en este video como recordatorio de lo que ya tanto les he explicado, cómo iniciar y cómo cerrar y cómo iniciar la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces nada más esa manera de recordatorio, ¿sí? Todas las vueltas las estamos iniciando con 3 cadenas que corresponden a un primer macizo. Después hacemos una cadena de separación, montamos el gancho y en el macizo siguiente que tenemos abajo, ahí es a donde vamos a insertar el gancho y vamos a trabajar el macizo arriba, ¿sí? Y con esto, miren, yo aquí ya estoy iniciando la vuelta número 49. Quiero felicitar, voy a abrir un paréntesis, quiero felicitar a las personas que están trabajando conjuntamente conmigo esta falda y que la están realizando. De veras las felicito por su tenacidad, por sus ganas de querer hacer las cosas. Y bueno, si ya llegaron junto conmigo hasta esta vuelta número 49, quiere decir que ya tienen una bonita falda hermosa hasta aquí. Todavía falta, ya no falta mucho, pero todavía falta algunas vueltas y algunas indicaciones para poder continuar con la falda. Pero ya de antemano yo las quiero felicitar si ustedes llegaron hasta este punto y que están realizando su falda. Estos videos están para las personas, están realizados para las personas que son más que nada principiantes que están aprendiendo a tejer y que están aprendiendo lo que son las puntadas básicas. Entonces, pues, si ya llegaron a este punto de este video, que corresponde al video número 38, vuelta 49, quiere decir que su esfuerzo ya está dando frutos, ¿no? Y pueden ver el resultado con lo que llevan hecho hasta este momento de su falda. Bueno, ya no voy a hablar tanto porque luego se enojan y me dicen que hablo mucho, ¿no? Pero bueno, yo quería mencionarles eso, de verdad que es las personas, les repito, que hasta ahorita han llegado conmigo hasta esta vuelta y que tienen toda su falda realizada bien hasta este momento, siguiendo los videos y siguiendo las indicaciones que les doy video tras video, pues oigan, es de felicitarse porque por sus ganas de querer las cosas, como en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la casa, en la familia, las ganas de querer hacer las cosas es sin duda lo que motiva y lo que hace que se realicen esos sueños, esos proyectos que queremos verlos hechos una realidad, ¿sí? Entonces, bueno, entonces miren, yo aquí voy a continuar con esta vuelta que es la número 49 y ya a manera de recordatorio hice esto de cerrar una vuelta e iniciar la siguiente, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a continuar con una cadena y voy a continuar con un macizo
sobre el macizo que tengo abajo. Y aquí voy a continuar con un punto pu. Aquí está 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí y voy a jalar esta hebra para tener mi punto pu y terminar este cuadrito con mi macizo. ¿Va? Ok, ahora voy a hacer una cadena y aquí voy a hacer el cuadrito, el macizo en el macizo siguiente que tengo aquí abajo, y ya tengo un cuadrito, una cadena, y voy a hacer otro macizo, y ahora van a quedar dos macizos porque en el siguiente voy a hacer un punto pu, ¿sí? Punto pu de 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y ya tengo mi punto pu. Y voy a terminar el cuadrito con el macizo aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, repitiendo, pues estoy haciendo la vuelta número 49. ¿Sí? La vuelta número 49 y estoy repitiendo 1, 2, 3, 4, estoy repitiendo la vuelta número 43. ¿Sí? Aquí en la vuelta número 49 estoy repitiendo la número 43. ¿Sí? La vuelta número 43. Entonces aquí voy a hacer una cadena y voy a seguir con mis casitas. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5. 5 y aquí ya sigue mi punto pu y son 4 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, ¿sí? Y jalo la hebra y obtengo mi punto pu. Termino el cuadrito con el macizo, ¿sí? Sobre el que tengo aquí abajo, hago una cadena y en el siguiente macizo es sobre el que sigue que tengo aquí abajo, una cadena y un macizo más sobre el que sigue que tengo aquí abajo. ¿Sí? Y ahora sigue, miren aquí mi punto pu, donde voy a hacer los 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto pu y termino mi cuadrito con un macizo sobre el macizo que tengo abajo. ¿Sí? Una cadena y voy a continuar con mis casitas aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahí está. Y voy a hacer mi macizo, mi punto pu aquí. Son 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo esta hebra y tengo mi punto pu y termino mi cuadrito con el macizo montado sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está. ¿Sí? Y voy a continuar con las casitas, una cadena y en el siguiente macizo de abajo voy a hacer el macizo arriba, una cadena y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo arriba y ahora me toca aquí el punto pu. Voy a hacer 1, 2, 3
y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto pu y termino mi cuadrito con el macizo, ¿sí? Que debe quedar sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Una cadena, monto y voy a hacer un macizo en el siguiente macizo de abajo. Ahí está, una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo que está aquí abajo. Ahí está, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, ¿sí? Así, miren, está sobre el macizo que está aquí abajo, ¿sí? Y sigue aquí el punto pu. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito de el primer macizo de este grupo de 4, jalo esta hebra y tengo mi punto pu y termino mi cuadrito con un macizo, ¿sí? Que va a quedar sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Y se vuelve a repetir la secuencia. Aquí ya siguen las casitas. Entonces voy a hacer una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, ¿sí? Y aquí el punto pu. Entonces hago 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo esta hebra y obtengo mi punto pu y termino la realización de este cuadrito con un macizo, ¿sí? Sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Una cadena y otra vez aquí un macizo sobre el que tengo abajo, sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Ahí está, miren, ¿sí? Quedó sobre el macizo que está abajo. Una cadena, monto y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, que es este miren, ahí está, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, ¿sí? Miren, ¿sí? Quedó sobre el macizo de abajo, ¿sí? Y aquí ya me toca el punto pu. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 macizos, dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito de del primer macizo de este grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto pu y termino la casita con un macizo sobre el macizo de abajo, ¿sí? Y otra vez se repite la secuencia, ¿no? Las casitas. Bueno, entonces esta es la explicación para la vuelta número 49, ¿sí? Y miren qué belleza, cómo va quedando este diseño que parece de zigzag, así. Miren, es el que estamos formando igual arriba, ¿sí? Estamos repitiendo estas vueltas que son estas, ¿sí? Entonces, les recuerdo que esta explicación que acabo de dar es para la vuelta número 49. Y la vuelta número 49 es la repetición de la vuelta número 43, ¿sí? 40, 41, 42, 43. La vuelta número 49 es la repetición de la vuelta número 43, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí vamos en la vuelta número 49. Ajá. Entonces,
Vamos a continuar pues con los siguientes videos.